la mitad de los participantes de hoy día son arquitectos. Genial, porque justamente esta charla la habíamos pensado para arquitectos, ya que una de los puntos fuertes de Richard Kelly es que fue el diseñador de iluminación de grandes arquitectos de la arquitectura moderna de mediados del siglo pasado, Mies van der Rohe, Philip Johnson, Louis Kahn, entre otros. Ahora Josefina les va a contar más. Así es que los dejo en manos de Josefina, les doy nuevamente la bienvenida y pueden hacer preguntas por el chat y las vemos al final de la sesión. Bienvenida, Josefina. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la introducción. Yo también voté, soy arquitecta, estoy en la masa de arquitectos, soy diseñadora de iluminación también, pero bueno, tengo una identificación muy clara con la arquitectura, por supuesto. Y como ya decía Ximena, esta charla vamos a hablar mucho de arquitectura. Si bien ERCO, nosotros somos diseñadores y fabricantes de luminarias, no vamos a hablar de producto, ¿no? Nos vamos a centrar en lo que es la arquitectura, el diseño, y un poco el espíritu de la charla tiene que ver con cómo la luz realmente es determinante a la hora de configurar un espacio y de transmitir lo que uno quiere transmitir con ese espacio, al margen de la cuestión, digamos, más cuantificable de qué tiene que hacer un usuario y qué niveles tiene, o sea, cómo entiendo el espacio, cómo me muevo en ese espacio. Y mi objetivo casi personal ya es que realmente ustedes hoy se puedan llevar nuevas ideas respecto de lo que es la iluminación, de cómo utilizarla para configurar un espacio, y que entendamos todos que realmente la luz es una herramienta fundamental a la hora de abordar cualquier tipo de diseño de un espacio, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Vamos por acá. Me avisan. Vamos a cerrar esto. Cuando se vea la presentación. Se ve perfecto, Josefina. Excelente. Bueno, esta es una presentación donde vamos a hablar sobre todo conceptos que tienen que ver con este famoso Richard Kelly. Los que ya lo conocen, bueno, muy bien, y si no, ahora nos enteraremos de quién se trata. Y es una presentación que se llama El lenguaje de la luz. El lenguaje de la luz es justamente este abordaje hacia el diseño de iluminación en un espacio. Vamos a ver muchos temas que por ahí tal vez parezcan obvios cuando yo se los diga, pero que muchas veces a la hora de analizar los proyectos y abordar un proyecto o entender un espacio, los pasamos por alto. Vamos a hablar del lenguaje de la luz principalmente, nos vamos a meter después un poquito en el tema de ERCO en sí, contarles un poquito qué hacemos, de dónde venimos, cuál es nuestra filosofía, y al final vamos a ver algunos casos de estudio y ejemplos donde se aplican estos conceptos de Richard Kelly, y que también están como más directamente relacionados con lo que es hoy la iluminación LED, ¿no? Que es lo que predomina ya en nuestro rubro. Asumo que si el 50% o más del 50% de los asistentes son arquitectos, todos conocemos este ejemplo, ¿no? El Pabellón Barcelona, prácticamente 1930, obra icónica, obra teórica icónica de Mies van der Rohe, que de alguna manera refleja todos los puntos o los puntos fundamentales de lo que es la arquitectura racionalista, el movimiento moderno. Tal vez algunos no conozcan el ejemplo. Para los que no conozcan el ejemplo, seguro conocen la Silla Barcelona, que está acá abajo, y mucho de este interiorismo que lo vimos replicado infinitas veces en un montón de proyectos de interiorismo. Bueno, esto también es obra de el gran Mies van der Rohe. Me gusta mostrar este ejemplo por varios motivos. En primer lugar, porque como les decía, es un ejemplo icónico, teórico, que sienta las bases de la arquitectura que estamos utilizando casi hasta el día de hoy, ¿no? O sea, es un ejemplo de 1930, pero a nivel estructural y en cómo se piensa, y a nivel de cómo se piensan los espacios hoy, la fluidez, la conectividad de los espacios, incluso muchas veces los materiales, si vemos este ejemplo en comparación con cualquier arquitectura contemporánea,
están directamente relacionados. Es un ejemplo muy emblemático porque piensen ustedes que en 1930 la sociedad era totalmente diferente y tuvo obviamente fue un ejemplo controversial, como para presentarlo como ejemplo de posible uso de espacio residencial, ¿no? Entonces, es un ejemplo que viene a romper el molde de todo lo que era la arquitectura más academicista, más clásica que se venía trabajando, y que viene, por supuesto, acompañada de una materialidad y de posibilidades que nos dan los nuevos materiales que hasta ese momento no teníamos. Grandes paños de vidrio, entender la fluidez interior-exterior de otra forma, uso de materiales tradicionales en sectores no tradicionales, pero a pesar de todo eso, vemos que acá la luz, estamos mostrando de todas maneras fotos de día, de alguna manera no juega un papel fundamental en la definición del espacio. Voy a destacar de vuelta que esto es un ejemplo teórico, o sea, es un ejemplo teórico para la feria, para la Exposición Universal en Barcelona, o sea que no era un espacio habitado, y hubo un intento, ¿no?, de alguna iluminación, de planos, de manera translúcida, pero iluminación arquitectural en sí no vemos en este ejemplo. De hecho, ustedes pueden ver que los techos no tienen downlights, ¿no?, que es lo que utilizaríamos hoy en un tipo de vivienda como esta. Para los que lo visitaron, sabrán que había algunas luminarias decorativas que fueron apareciendo para completar la visita de ese espacio, pero realmente no es un espacio que se pensó para estar iluminado. Y una de las razones, artificialmente, ¿no? Una de las razones es que hasta ese momento la iluminación solo existía para cumplir cuestiones funcionales o decorativas. Hablo de forma general y masiva. No existía la iluminación pensada desde lo arquitectural porque no existían todavía espacios que me permitan pensar en una iluminación que acompañe y termine de configurar ese espacio, ¿sí? Muchas veces nos pasa, yo muestro esta imagen de un gran plano, una planta, que podría ser el gran techo del pabellón Barcelona, ¿no? Este que vemos acá blanco, esta losa, y vemos nosotros muchas veces una tendencia que hay en los arquitectos, en ingenieros, también los menciono ya que están ahí, incluso en diseñadores de iluminación, muchas veces terminamos cayendo en esto de hacer propuestas lumínicas desde la planta. Y la realidad es que colocar todos estos puntitos de luz no significa nada si no analizamos el espacio en 3 dimensiones, que es lo que realmente nosotros vivimos. El espacio en 2 dimensiones para nosotros no existe en la realidad, nadie tiene esta vista, y además de alguna manera es desconocer la potencialidad de la iluminación a la hora de definir un espacio. Entonces, toda esta presentación se va a basar en tratar de alejarnos de esta idea y acercarnos a otras ideas. Acá entra Richard Kelly, ¿sí? Para los que no lo conocen, este es Richard Kelly, que lo van a ver siempre en fotos en modo James Bond, con cigarrillos y de costado, es como muy icónica esta foto del momento. Richard Kelly, para los que no lo conocen, es al diseño de iluminación arquitectural, como ya bien lo dijo Ximena, es un pionero, lo que Mies van der Rohe, Le Corbusier y Walter Gropius fueron para el movimiento moderno. O sea, es realmente el padre del diseño de iluminación arquitectural. Richard Kelly, voy a volver a su foto para no desmerecerlo, es quien pensó que con esta nueva arquitectura, obviamente tomando ideas de otros grandes pensadores, de ideas que tienen que ver con el teatro, donde la iluminación ya tenía una importancia muy fuerte a la hora de definir la configuración de un espacio, es el que dice, bueno, acá se pueden transferir, extrapolar ciertas ideas, y esta arquitectura me permite pensar la iluminación de otra forma, ya no pensar en decorativos y no pensar en un artefacto que solo ilumine y me permita realizar una función en la ausencia de luz natural, sino que ahora la luz puede ser protagonista y realmente acompañar en la definición de la arquitectura.
Uno de los ejemplos más emblemáticos del proyecto de Richard Kelly, fíjense que acá abajo aparece ya en los créditos, es la Glass House, ¿no? La Glass House de Philip Johnson, estamos hablando de 1948, prácticamente 1950, un ejemplo muy controversial para lo que es también la arquitectura residencial, esta caja de vidrio, donde tengo una conexión directa con el exterior y desde el exterior tengo también una conexión directa con ese interior. Fue súper criticado este ejemplo, obviamente está más que en un suburbio, ¿no? Porque tiene aparte una ubicación muy específica, en una elevación, no tiene nada cercano a su alrededor, o sea que puede darse el lujo de admitir esta transparencia. Pero de todas maneras, imagínense lo que fue este ejemplo, desde lo arquitectural, desde el planteo arquitectónico, inmerso en la típica configuración del suburbio norteamericano de los años 50, que se sigue manteniendo hasta hoy, ¿no? Como la casa mucho más compacta, cerrada, ventanas pequeñas, muy privado. Entonces realmente esto vino como a hacer un poco tabula rasa en lo que es la arquitectura del suburbio, y Richard Kelly aprovecha este ejemplo para plasmar un montón de ideas que se mantienen hasta el día de hoy. Fíjense en el ejemplo, en la foto de la derecha. Bueno, si ustedes ven esa foto, les parecerá un diseño de iluminación muy convencional para lo que son nuestros días, pero piensen que estamos situados en el año 1950. No era común abordar el diseño de iluminación de esta forma. No era común iluminar la vegetación. Acá Richard Kelly, el gran aporte de Richard Kelly, digamos, es realmente interpretar la arquitectura, interpretar el requerimiento del comitente, conocer la materialidad y cómo los distintos materiales funcionan o se relacionan con la luz. Esto es realmente como un valor a destacar, porque él nunca en sus proyectos dejaba su firma. Es como que realmente él anteponía la esencia del proyecto frente a lo que tal vez él hubiera querido muchas veces transmitir. Tuvo intervenciones importantes, ya vamos a comentar más adelante, pero la realidad es que esto es interpretación pura de la arquitectura, del requerimiento y de los materiales. Fíjense que lo primero que él hace es definir un perímetro iluminado en el césped, llamamos alfombra de luz, que despega la casa, refuerza esta idea de que se trata de un cubo transparente que está flotando, remarca el ingreso y además cumple con una función desde el punto de vista, digamos, técnico-perceptual muy importante, que es romper con el efecto espejo. ¿A qué me refiero con el efecto espejo? Les habrá pasado muchas veces, para que se hagan la idea, de estar en un interior vidriado y que por fuera de ese interior, o sea, en el exterior contiguo, está todas las luces apagadas, está oscuro. Ese vidrio que durante el día me da transparencia absoluta y me permite conectarme con lo que está pasando en ese exterior, si las luces están apagadas de noche, se transforma en una caja cerrada, compacta, densa, oscura. No, yo no los veo a todos ahí porque sé que están apagados con las cámaras, pero estoy segura que están asintiendo y recordando situaciones. Y no solo ocurre esto, o sea, no solo ese material pierde su condición de transparencia, sino que al transformarse en un material reflectante, todo el interior, incluso los puntos de luz visibles, empiezan a reflejarse en las superficies vidriadas, generando algunos problemas, digamos, al tratar de visualizar en términos del confort visual, son molestos. Y quiero puntualizar en el hecho de la condición de transparencia, porque ahí entran cuestiones casi filosóficas de cómo analizamos los materiales. O sea, la condición del vidrio es realmente la transparencia, y bueno, va a depender de su contexto y de la iluminación. Esa es la realidad. Entonces yo creo que el gran valor de Richard Kelly es que él entendió
que los materiales trabajaban de manera distinta, se comportaban de forma distinta y podían cambiar radicalmente en su visualización, en su percepción, según cómo utilicemos la luz. Fíjense que para el interior, acá en la foto abajo a la izquierda, decide iluminar la gran losa de manera bastante uniforme, reforzando también este despegue y la transparencia. También hace algo muy importante, que es pararse adentro de esta casa y decir, ¿qué quiero ver parado adentro de esta casa? Bueno, lo que yo quiero que pase de noche es lo mismo que pasa de día. Quiero ver ese exterior, quiero estar en contacto con esa vegetación. Entonces ahí es donde toma la decisión de iluminar la vegetación, que no era algo muy común. Y además lo ilumina de manera muy bien pensada, con distintas intensidades, generando distintas profundidades, distintas perspectivas. Entonces realmente es un estudio muy pormenorizado de qué vemos, cómo vemos, y qué quiero que esa persona sienta estando adentro de esta casa. Lo que les comentaba yo de sentirse en una caja oscura, a pesar de tener vidrios, que deberían ser transparentes, se ve muy bien en estas fotos abajo. Son fotos viejas, están veladas, pero fíjense cómo en esta foto del medio, la luz no existe en ese exterior, por lo tanto el vidrio se ve negro, y se empiezan a ver reflejados elementos del interior, mientras que en esta foto, que está un poquito velada, pero sí logro ver la vegetación afuera, participando de la escena, obtengo de vuelta, recupero la transparencia del vidrio. Entonces eso es fundamental que les quede claro. Los materiales y las cosas se van a ver según cómo definamos la luz. Otro ejemplo emblemático donde trabajó Richard Kelly, ahora no solo con Philip Johnson, sino con Mies van der Rohe, que es, digamos, el gran autor del Seagram Building, un poquito más avanzado en el tiempo. Es este gran proyecto que hasta el día de hoy se considera el prototipo de la torre corporativa, no solo en términos arquitectónicos, sino también en términos de cómo se trabaja la iluminación. Acá el comitente quería que este edificio se transformara como una especie de faro, de nuevo faro para la ciudad de Nueva York, y que realmente muestre cambios en términos arquitectónicos, cómo lucía, cómo eran las sensaciones. Y sobre todo el requerimiento era que el foyer, el lobby, esa gran entrada, sea muy luminoso, ¿sí? Acá Richard Kelly hace el mismo ejercicio que en la Glass House. Se para, digamos, visualmente, mentalmente, frente a esta perspectiva, esto que voy a ver desde afuera. Antes estaba parado adentro, ahora estoy parado desde afuera, porque lo importante está adentro. Y dice, ¿qué es lo que veo? Y se pregunta de alguna manera, ¿veo el piso? Algo del piso veo. ¿Veo el techo? Se ve el techo, hay una gran superficie de techo que veo. Ahora, ¿qué es lo que más veo? ¿Qué es lo que más información me devuelve? Los planos verticales, que son en este caso los núcleos de ascensores, ¿sí? Estos planos verticales, producto de alguna manera de la observación, digamos, de Richard Kelly como elemento que mayor información devuelve, es lo que naturalmente nosotros vemos todo el tiempo. Si ustedes piensan ahora y ven a su alrededor, como estoy haciendo yo, y mientras circulan, lo que nosotros como humanos, por la posición de nuestra cabeza, por la posición de nuestros ojos, por cómo funciona nuestro sistema visual, nuestro campo visual, lo que más vemos, el 80% del tiempo, son planos verticales. Entonces, todo lo que se deposite sobre esos planos verticales, información, revestimientos, luz, es lo que más fácilmente va a entrar en nuestros ojos. Entonces, siempre que nosotros podamos iluminar, y lo digo podamos entre comillas porque no siempre se puede iluminar planos verticales, vamos a ganar en confort y en experiencia de usuario, y en definición de la arquitectura. Obviamente para eso tengo que saber primero qué busca esta arquitectura. Si el techo es lo más importante, bueno, por supuesto, hablaremos del techo. Pero en este caso, realmente, para esta arquitectura tan neta, digamos, tan racional, el plano vertical me está llamando a gritos que lo ilumine. Acá hay una anécdota bastante interesante sobre el proyecto original. Mies lo piensa
piensa estos núcleos revestidos con el mármol verde del pabellón Barcelona. Y en conversaciones con Richard Kelly lo termina convenciendo de que para tener un espacio luminoso, el revestimiento, en primer lugar, tenía que ser claro. Y en segundo lugar, tenía que ser lo más mate posible, porque los revestimientos pulidos reflejan mucho la luz y no se obtiene tanta dispersión, tanta luminosidad, si estuviéramos hablando de este material. Entonces, realmente, esto es como un gran ejemplo colaborativo de lo que creo que todos los lighting designers en algún momento aspiramos a poder entrar en el inicio de un proyecto, tener contacto con el arquitecto, con el diseñador de interiores, con el cliente, y no sé si participar de las decisiones, pero por lo menos poder dar información sobre lo que la luz hace en contacto con los distintos materiales. Les habrá pasado muchas veces, sobre todo arquitectos que están ahí, y a los que sean diseñadores de iluminación también, ingenieros por supuesto también, de que alguien les pida un espacio luminoso, pero los revestimientos son todos oscuros, o todos muy pulidos. Bueno, es muy difícil sacar luz, por más potencia, por más lúmenes que yo entregue a un espacio oscuro, obtener resultados luminosos, ¿no? Hay que conocer cómo es esta interacción antes de tomar ciertas definiciones. A nivel proyecto, fíjense también cómo, perdón, voy a correr esto un poquito, ahí va. Fíjense también cómo, cuando vemos la imagen esta a la derecha de la torre completa, repite el recurso de la alfombra de luz, despegue el edificio, marca el ingreso, y rompe con el efecto espejo. Miren la oscuridad que hay acá alrededor en esta plaza, o sea, no es muy controlable la iluminación exterior, con lo cual con ese efecto perimetral colaboro con la ruptura del efecto espejo. Y si nos vamos a las fotos abajo, fíjense sobre todo en la del centro, que en el gran techo, en esta gran losa, prácticamente no hay luminarias en el medio, como vemos normalmente aparecer en multiplicidad de proyectos. Las luminarias están ubicadas en función del efecto luminoso que quiero lograr. Hay luminarias, en este caso diseñadas por Richard Kelly, que iluminan estos planos de manera vertical y homogénea. Hay una línea de luminarias en el ingreso, remarcando el ingreso y posiblemente algunas actividades que ocurran ahí, y hay una doble línea de luz, de luminarias, que generan el efecto perimetral, muy potentes, muy intenso, marcando el perímetro del edificio. Entonces realmente es un enfoque consciente de la iluminación pensado desde la percepción. Richard Kelly, como les decía, era un diseñador de luminarias originalmente, que cuando entra en contacto con esta nueva arquitectura decide plasmar sus conocimientos, trae sus conocimientos del teatro también, y también aplica todos estos conceptos a diseño de luminarias, como por ejemplo esta luminaria, que era una luminaria pensada para la Glass House, muy influenciado por la arquitectura oriental y por el diseño oriental, creo que se ve claramente en esta imagen, pero fíjense la importancia del trabajo con las pantallas. Él ya tenía muy claro también que había que proteger el ojo de la luz directa, eso va a ser fundamental. Y algo muy importante que nos dice en esta cita, fíjense del año 1955, es que ya en este momento la Asociación de No Videntes de Estados Unidos indicaba en un escrito, en un ensayo, que prácticamente el 90% de la percepción sensorial entra por los ojos, ¿sí? O sea, realmente la cantidad de información que en general, la mayoría, ¿no? Siempre, ahora sabemos que hay estímulos y hay personas que tienen desarrolladas otras condiciones de mejor manera, pero en general, la mayor cantidad de información entra por el sistema visual. Y él dice que el trabajo de la arquitectura es dominar esa naturaleza, ¿no? Es darnos un espacio para realizar actividades, y cómo luzca ese espacio, cómo entendamos ese espacio, va a depender de cuán planificada o accidental sea la iluminación. O sea, la iluminación es clave. Ustedes pueden tener un proyecto fantástico de arquitectura, pero si la iluminación no acompaña a la arquitectura y a los materiales, puede resultar en un desastre. Y viceversa, podemos tener un diseño, un proyecto más modesto en todo sentido, incluso en la materialidad, pero si la iluminación está bien pensada y acompaña de alguna manera
de forma más natural, lo que me está tratando de transmitir esa arquitectura, va a ser una experiencia mucho más confortable que tal vez en aquel otro proyecto en el que invertí un montón de recursos de todo tipo. Richard Kelly en concreto nos deja algo que se llama el lenguaje de la luz, que es el título de nuestra charla. Lo van a encontrar también como la gramática de la luz en alguna bibliografía, y él en concreto dice que cualquier espacio se compone o se debería componer desde la iluminación desde 3 tipos de luz, 3 capas de luz. Luz para ver, luz para mirar y luz para contemplar. La luz para ver, que tiene que ver con la foto que vemos acá arriba, va a ser la luz casi exclusivamente arquitectural, o por excelencia arquitectural, no exclusivamente. Es la luz que me va a definir un espacio, me va a permitir sentirme cómodo dentro de un espacio, va a definir los límites de ese espacio. Una vez que yo ya tengo definida la arquitectura, paso a la luz para mirar. La luz para mirar tiene que hablar con jerarquizar. ¿Jerarquizar qué? Jerarquizar funciones por un lado y elementos importantes. Entonces, la luz para mirar va a ser una luz que guía la mirada. No siempre significa hacer un foco de luz intenso. Se puede manifestar de distintas formas, pero sí tiene que ver con guiar la mirada. Y por último, la luz para contemplar, que es la que vemos en la tercera imagen, ya es una luz que tiene que ver más con crear clima, atmósfera, generar sensaciones, es información en sí misma. Tal vez no me hable tanto ni de funciones, ni de elementos, ni de arquitectura, sino de cómo me siento en este espacio. Ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a recorrer en el mismo espacio las 3 capas de luz y cómo se superponen. En este caso estamos viendo luz para ver, luz arquitectural. Fíjense que este espacio podría ser una residencia, un showroom, una galería de arte, una oficina, o sea, es un espacio bastante neutro. Estamos definiendo la arquitectura. ¿Se acuerdan que yo les dije que siempre que tengamos planos verticales y puedan ser iluminados, estamos ganando en experiencia de usuario y en definición de arquitectura? Bueno, en este caso fíjense cómo la luz está ubicada en el perímetro, en los planos verticales. Las luminarias están en el techo. Pero en lo que yo pensé primero no es dónde pongo estas luminarias. En lo que pensé primero como diseñador es dónde quiero la luz. Ok, la luz la quiero acá. La quiero uniforme, la quiero rasante, ¿cómo la quiero? Bueno, en este caso la quiero uniforme. ¿Desde dónde ilumino? Esa es otra etapa. ¿Desde dónde ilumino? Ilumino desde el techo, ilumino desde el piso, ilumino desde el frente. Y la última etapa va a ser ¿con qué ilumino? ¿Qué luminaria elijo para desarrollar esto? Fundamental la etapa de diseño. ¿Qué quiero iluminar y por qué? ¿Ok? A esta capa de luz arquitectural le vamos a superponer la luz para mirar, la luz que guía la mirada. Fíjense cómo ahora se resaltan elementos que sí existían en esta escena, pero que no los veía de manera explícita. Ahora sí que aparecen, aparece la escultura, aparece la vegetación, aparece este plano, ¿no?, que tiene una textura, está iluminada ahora la mesa donde se desarrolla una función. Entonces fíjense a la definición de la arquitectura más los elementos, voy componiendo la escena. Y por último, ahora estamos viendo una superposición de las 3, pero la que predomina es la luz para contemplar, en este caso, que claramente es esta luz de color, que coincide con la iluminación de los planos verticales, en este caso, pero podría ser una luminaria decorativa, o iluminar vegetación o algún elemento de manera específica, o eliminar revestimientos que tengan cierta riqueza en su materialidad, que produzcan reflejos, que produzcan alguna sensación más como escultórica, cualquier elemento que a mí me genera algo extra que no es información ni definición de la arquitectura. A veces estas capas no son tan tajantes, sino que es medio difuso el límite entre una y la otra, pero es muy interesante desde la arquitectura poder ustedes pensar cómo sería la iluminación. A nosotros nos pasa mucho que a veces el arquitecto, o casi siempre el arquitecto,
piensa el proyecto sin luz y cree que la luz es simplemente un accesorio o algo parte de la infraestructura que entra al final, cuando en realidad la luz debería ser considerada desde el comienzo. Nos pasa a muchos, para los lighting designers que están ahí, seguramente todos van a coincidir conmigo, que a veces los proyectos llegan cuando ya está definido hasta las bocas de luz en el techo. Y el diseño de iluminación no es elegir luminarias. El diseño de iluminación es acompañar con la iluminación la arquitectura, para después definir dónde podrían ir las luminarias y para finalmente decidir cuál es el equipo más conveniente. ¿Se entendió todo hasta ahí? ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿Nadie? Sigo. Ejemplos. Este es el State Theater del Lincoln Center, proyecto de Philip Johnson, Richard Kelly interviniendo en la iluminación. Fíjense cómo con muy pocos elementos, con muy pocos recursos, se define esta escena. En primer lugar, luz para ver. Todo el perímetro del edificio es lo que sería luz para ver. Fíjense cómo esta luz para ver nos está permitiendo entender la escala de este volumen, ¿no? O sea, realmente nos presenta de manera muy contundente de qué tipo de espacio estamos hablando. En segundo lugar, ¿dónde ponemos la capa de luz para mirar? En este caso hay esculturas que claramente están muy diferenciadas del resto, y hay una iluminación también sobre este elemento que es una especie de bar, ¿no? Muy importante también para la hora del break. Entonces, con pocos elementos identifico funciones o muy pocos recursos, identifico funciones y elementos. Y la luz para contemplar, acá serían estas luminarias, en este caso, que no están iluminando nada, porque esto realmente, si no toca una superficie, no ilumina nada, sino que es una especie de luminaria decorativa que transmite información, tiene información en sí misma. Son luminarias que diseña Richard Kelly, que tienen que ver con un poco tomar la idea de los diamantes, ¿no? Es un punto de luz muy intenso, con un reflector diseñado que transmite mucho brillo, y están colocados acá porque estos son los palcos VIP. Me están hablando de que ahí pasa algo, en este caso un tema de estatus, decorativo, etc. En el techo casi no hay luminarias. Después podemos discutir si el nivel de luz nos gusta, o sea, estas ya son cosas como muy propias de cada proyecto, si nos gusta el color de la luz o no. Fíjense cómo también acá la luz arquitectural, la luz para ver, está cumpliendo una doble función, porque como hay elementos colgados sobre las paredes, también está haciendo luz para mirar. Ahí es, por ejemplo, donde se mezcla esto que yo les decía, que las capas no son tan diferentes o tajantes el límite entre una y otra. A veces se mezclan. Otro ejemplo, ya no de Richard Kelly, pero me parece importante mostrarles un ejemplo tal vez más cotidiano, una oficina, donde también la iluminación arquitectural está definida a partir de la iluminación del plano vertical. Aquí la información, o mucha de la información que me entrega este espacio, está en ese plano vertical. Tal vez la tendencia sería iluminar el piso en un proyecto tradicional, o solo remarcar la garganta, que tampoco está mal, por supuesto. O sea, en diseño en general no hay cosas que estén bien y cosas que estén mal, hay que analizar todo dentro de un contexto y dentro de un presupuesto también, ¿no? No nos olvidemos de los presupuestos. Pero acá es muy interesante cómo solo con la iluminación del plano vertical obtengo mucha información, mucha luminosidad, estoy destacando un revestimiento que seguro es más importante que el revestimiento del piso. Fíjense que además la información natural está siempre colocada sobre planos verticales, entonces estoy resaltando y favoreciendo la tarea visual y la ubicación en el espacio. Acá no falta luz, puedo recorrer perfectamente, y es importante entender que son los planos verticales los que terminan definiendo el espacio. Yo siempre digo que en un espacio tenemos piso y techo por default. Puede tener distintos accidentes, puede materializarse de distintas maneras, pero en general
vamos caminando y no necesitamos ir mirando al piso para no caernos, ¿no? Salvo que haya una escalera, una rampa, algún accidente en ese piso. Pero lo que va definiendo y compartimentando el espacio son los planos verticales, y son también los planos más visibles para nosotros. Entonces, importante ponerles atención. Acá otro ejemplo donde el plano vertical está colaborando con la configuración de la arquitectura. Ya no es lo que se llama un bañado de pared uniforme, sino que es un bañado rasante a partir de esta iluminación más de tipo garganta. Fíjense que el nivel de iluminación no es importante, importa el efecto que estoy generando. No es tanto el nivel, sino la configuración que determina. Y es también una sensación, ¿no?, que me genera esta línea más intensa, este degradé, esta textura, ¿no?, me genera otra sensación. Después tengo luminarias que ya acompañan las distintas funciones, y acá hay algo muy importante para destacar en el ejemplo. Las luminarias que están en el techo, generando acá o dirigiendo iluminación general hasta estos planos, está llegando o están dirigiendo la misma cantidad de luz a este punto de la mesa, que es muy oscura, y a este punto del plano, que es más. Uno y otro material es muy diferente. ¿Por qué? Los materiales oscuros sabemos que absorben la luz, los materiales claros reflejan la luz. Entonces, esto lo comento simplemente porque a veces nos pasa mucho que la gente dice, ¿cuántos lux hay? ¿Qué cantidad de luz llega? Sí, es importante saber y tener una referencia, y obviamente se harán cálculos y se tendrá que cumplir con ciertas normativas, pero a veces es más importante saber, por lo menos en la etapa de diseño, de qué van a ser esos materiales. Porque si yo estoy dependiendo para lograr una cierta luminosidad de lo que reflejan los materiales, no va a ser lo mismo que toda esta habitación tuviera un revestimiento oscuro y yo defina hacer este bañado, que sean todos materiales claros. O si esta mesa fuera de un material claro, la sensación sería totalmente diferente. Entonces, pensemos más que en la cantidad de luz que llega, en qué me va a devolver el material, la superficie, sea arquitectural, sea un elemento. Hay otros ejemplos donde vemos ya intervenciones lumínicas más tradicionales, ¿no? Me gusta mostrar esta foto porque acá aparece algo que aparece mucho, muy a menudo en muchos proyectos, que son estas montañitas, que en la jerga técnica se llaman scallops. Es simplemente el encuentro de la luz con un plano, ¿no? La luz tiene volumen, es algo que nos olvidamos muchas veces. Cuando ustedes leen fichas técnicas, lo que la ficha técnica les está mostrando es un corte, una parte, una disección de ese volumen, que va a tener distintas formas, puede ser simétrico, puede ser asimétrico, pero bueno, en este caso es seguramente un volumen bastante simétrico, que entra en contacto con un plano, y se produce esta forma, este scallop. Entonces, cuando pensamos en planta, nos olvidamos muchas veces lo que pasa cuando el volumen luz entra en contacto con el volumen arquitectura. Entonces, ojo, siempre pensar en 3 dimensiones, y siempre a la hora de diseñar, si no tengo la posibilidad de hacerlo en la tridimensionalidad, más allá de que me lo esté imaginando, diseñar en corte, en sección. Es mucho más importante o mucho más claro para entender cómo va a... Porque la vista de arriba no existe, no la tiene nadie. Ejemplos de cómo iluminar. ¿Se me escucha bien? Pregunto porque me salió un cartel de conexión inestable. Yo te escucho bien, Josefina. Perfecto, perfecto. Acá una resolución con iluminación indirecta. ¿Por qué puedo generar esta iluminación indirecta? Simplemente porque el material es claro. Si este material fuera oscuro, sí, por supuesto que destacaría este techo, esta estructura muy escultórica, pero no me devolvería mucha luz. Con eso soy un poco a veces repetitiva con el tema de entender los materiales, pero es fundamental. O sea, imagínense este espacio con un revestimiento oscuro y sería totalmente diferente. Otra cosa también es,
Si tengo que complementar con luminarias, estas luminarias no estaban en el proyecto original, tuvieron que agregarse por un tema de nivel de luz en este sector. ¿Qué luminarias voy a elegir? Tal vez esta era la única solución para lograr un nivel. Ok, lo entendemos, pero tratemos de pensar siempre en elegir luminarias que protejan el ojo, que favorezcan la función, no que vayan en contra de la función. Estas luminarias tienen muy poco control de deslumbramiento, ¿sí? Entonces puede ser que un espacio tan lindo como este, en su vivencia, de repente se transforme en un espacio que no es confortable. Entonces todo lo lindo y todo el dinero y todos los recursos que yo puse en un montón de otros materiales y estructuras, desaparece. Un ejemplo más convencional, iluminación de un aeropuerto. Bueno, vamos a tener distintas situaciones. Esto es duty free, patio de comidas, va a tener cada uno su iluminación particular, pero fíjense cómo en los espacios donde necesito tener cierta neutralidad, tengo que dar herramientas claras para ese recorrido. Entonces voy a ir normalmente por colores neutros, colores claros me van a devolver mucha más luz, lo más mate posible, si bien esto es un semipulido, pero los colores, ¿no? Los colores fundamentales. Yo acá no tengo posibilidad de iluminar un plano vertical, bueno, ¿qué puedo iluminar? Puedo iluminar el techo, se tomó la decisión de no iluminar el techo, pero puedo iluminar el piso. Bueno, ese piso, para que me devuelva mucha luz, tiene que ser de ciertas características. Yo siempre pienso, nosotros por un tema de trabajo viajamos mucho a Barcelona, y el aeropuerto de Barcelona tiene un piso negro, pulido totalmente, y siempre parece que hay poca luz. No sé si alguno pudo visitar el aeropuerto, el Prat, en los últimos años. Es un espacio que siempre está como oscuro, y por más luz que le pongan, y por más buen trabajo que haya hecho ahí el diseñador de iluminación, ese piso no me va a entregar más luz. Y es más, todas las luminarias se reflejan en el piso. Entonces es como muy incómodo muchas veces, porque es como que estoy caminando sobre un espejo negro, ¿no? Entonces hay que prestar atención, porque a veces, sobre todo en los espacios donde hay mucha gente y donde necesito dar consignas claras, como es un aeropuerto, la luz puede jugar un papel que vaya en contra de la propia función y de la propia arquitectura. Espacios que nada que ver con lo que estábamos viendo, ahora estamos pasando un espacio súper intimista, ¿no? Donde quiero iluminación baja, donde quiero la luz concentrada en las acciones y en los elementos. Bueno, fíjense cómo con mucho cuidado acá se toma la decisión de iluminar elementos muy puntuales, de manera muy, muy cuidada. La única luz que toca el plano vertical podemos decir que es esta, de este espacio de los cetones, acá. Todo el resto es iluminación muy concentrada, muy dirigida para cada función. Estoy negando el techo y estoy negando el piso. Esas son decisiones de diseño. El espacio luce confortable, luce también muy elegante, entonces la luz acompaña. Si yo a este espacio le pongo muchísima luz, o le pongo luminarias donde no puedo controlar tanto el deslumbramiento, empieza a competir la luz. Ustedes piensen que el ojo es como un bichito de luz. El ojo va donde más nivel de luz hay. Cuando ya define ese nivel de luz, todo el resto parece oscuro. Y además empieza a generar molestias, ¿no? Como el deslumbramiento, cuando a uno le molesta una luminaria que está delante de sus ojos, pasa mucho en oficinas, pero sobre todo pasa en lugares donde hay alto contraste. Si yo tengo un techo negro, cualquier punto de luz descontrolado lo voy a ver. Entonces tengo que saber bien cómo juego con eso. Este sería un típico ejemplo de luz para contemplar. Ya casi que ni me importa la arquitectura, no me importa la función, no me importa nada, con color y de esta forma muy escultórica, presento este edificio que ya es casi una escultura, ¿no? Entonces esa es también una forma de decir, bueno, aquí estoy de día, pasará otra cosa, y cuando esto esté en funciones, obviamente adentro pasa otra cosa, pero es un buen recurso. Ahora, ojo con el color. El color somos muy sensibles al color, y sobre todo a las luces de colores. Entonces es un recurso que hay que usarlo con mucho cuidado, muy medido. En términos de elección de las superficies, ya lo dije en todo esto que les estuve contando, pero importante entender que las superficies del entorno más importantes son
en orden de tamaño y perspectiva, en primer lugar paredes, o sea, planos verticales. En segundo lugar, lo que más vemos son techos. Y por último, lo que vemos es el piso. Y además es el piso lo que tal vez menos luz nos devuelve en términos de cómo entra la luz a nuestros ojos. Ustedes piensen que nosotros miramos normalmente para adelante, e incluso cuando vemos el piso, la inclinación ya es diferente, o sea, la información que recibimos no la recibimos de manera perpendicular al ojo, entra de otra forma. Hay unas mediciones hechas en términos de qué cantidad de luz necesito para equiparar a igual color de superficies, una superficie vertical y una superficie horizontal, para yo poder verla con la misma intensidad, o sea, para verlas iguales, igualmente iluminadas. ¿Necesito la misma cantidad de luz en un plano vertical y en un plano vertical y en un plano horizontal? Pues no. Para ver un plano horizontal iluminado con la misma intensidad que un plano vertical, en percepción necesito 3 veces más luz. O sea que pretender recibir luz de planos verticales, de planos horizontales, perdón, implica más energía. Necesito 3 veces más o cantidad de paquete de lúmenes, o potencia, o cantidad de luminarias, que si iluminara el plano vertical. Después podemos hablar si se puede iluminar el plano vertical o no, si es de vidrio, si es oscuro, si es claro, o sea, después vienen las definiciones. Pero en términos generales, siempre que tengo un plano vertical y lo puedo iluminar, gano en percepción del espacio, en configuración de la arquitectura y en ahorro energético. Iluminación vertical no voy a ahondar más porque ya hablé un montón y los voy a cansar, pero bueno, importante entender los planos verticales. El plano vertical define la arquitectura, me permite entender el espacio, me siento cómodo en un espacio. Ya sea interior, como en la foto que vimos recién, o en un exterior. Estas son definiciones casi, yo les digo, curatoriales, ¿no? Porque son definiciones de diseño y de cómo se quiere vivir ese espacio. Habrá fachadas o espacios interiores donde no tomaremos la decisión de iluminar los planos verticales, pero tiene que haber una razón para hacer eso, ¿no? Todo tiene que estar bien argumentado. En temas de percepción, me quería meter un poco y rápidamente, estoy ahí chequeando la hora, este punto me parece súper importante. Richard Kelly, además de conocer la arquitectura y conocer la materialidad y de cómo la luz interactuaba entre materiales y la luz interactuaba con los materiales, perdón, era un gran conocedor de cómo nuestro sistema visual, hablando de ojo, conjunto ojo-cerebro, percibe psicológicamente cómo entendemos los espacios. Entonces, hay una serie de estímulos, un orden de estímulos que recibimos, a los cuales somos más o menos sensibles. El estímulo al cual más sensibles somos son las personas. Siempre que estemos en un espacio, vamos a buscar intuitivamente personas. Esto tiene que ver, ya lo dije, redundante, con un tema de intuición, viene de los tiempos prehistóricos, de cuando teníamos que o protegernos de personas, estar alerta porque las personas podían implicar un peligro, o para sociabilizar, somos seres sociables, es parte de nuestra función, digamos, en la vida buscamos normalmente sociabilizar. Entonces, siempre, en cualquier espacio, vamos a tratar de buscar otras personas, ¿no? Caras familiares o no familiares, pero lo que sea lo vamos a buscar. Entonces, donde haya personas en un espacio, va a ser un lugar importante a iluminar. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero yo me canso de ver ejemplos, por lo menos acá en Buenos Aires, donde hay muchísimos edificios de oficinas, en los foyers, en los lobbies, en las entradas, que no está iluminada la recepción, o no está correctamente iluminada. Y a veces hay otros elementos, otras cosas iluminadas que no tienen tanto interés, sin embargo, están iluminadas. Y ya les dije que el ojo va donde está la luz. Donde haya más nivel de luz, va a ir el ojo. Entonces, pongamos la luz donde realmente la necesitamos. Es cierto también que yo les estoy diciendo que naturalmente vamos a buscar personas.
Pero bueno, en una recepción, iluminar a una persona sería lo correcto, porque además voy a ese lugar intentando cumplir una función. Cuanto más fácil sea la tarea visual, más confortable va a ser la experiencia del usuario. El segundo estímulo es el movimiento. Por la misma razón, temas de instinto, ¿no? Más que intuición en este caso. Y va a ser diferente cuál va a ser nuestra respuesta al movimiento de día y de noche. Para los que por ahí están más metidos en el tema de cómo funciona el sistema visual, sabrán que de noche se activa otro sistema, otros fotorreceptores, que son los bastones, que activan todo lo que es la visión periférica, porque ya no nos interesa tanto ver colores y definir detalles de los elementos, sino que nos interesa más estar alerta y protegernos. Entonces necesitamos ver más fácilmente la información que viene de sectores que no controlamos y no tanto de donde podemos focalizar. Somos muy sensibles al movimiento, les habrá pasado en cualquier lugar, ante el mínimo movimiento de personas o de elementos, lo vemos, ¿sí? Entonces, ese es otro punto a tener en cuenta. ¿Dónde generar o no movimiento con luz? ¿Dónde iluminar o no donde haya movimiento? En tercer lugar, luminosidad y brillo. Cuando hablo de luminosidad, hablo de cantidad de luz. Cuando hablo de brillo, hablo de destellos, puntos de luz. Entonces, esto es súper importante porque es esto que les decía de mi teoría del bichito de luz, que el ojo va donde hay mucho nivel de luz. Entonces, fíjense cómo en este ejemplo esto es el lobby de un hotel en San Pablo, el bar de un hotel en San Pablo, es un poco vintage ya, ¿no? Es un ejemplo de los 90, pero que tiene realmente un diseño de iluminación y de interiorismo muy cuidado, muy bien pensado. Sin embargo, al colocar esta pantalla, que seguramente está pasando un video con personas que se mueven, o un partido de fútbol eventualmente, se pierde. Toda esta información, cuando uno está en vivo en ese espacio, se pierde. Y pasa mucho que uno invierte una cantidad de recursos en un diseño, en elección de materiales, incluso en el diseño de iluminación, y después entran otros elementos que van totalmente en contra del espíritu de esa idea. Entonces, pongamos la luminosidad y el brillo donde realmente necesitemos llevar la atención del ojo. El contraste va a ser muy importante. Cuando haya contraste, el ojo va. Nosotros vemos, de hecho, por comparación de contrastes de color, de intensidad. Cuando queramos destacar algo, sepamos que necesitamos destacarla. Hay diferentes tipos de contrastes más suaves, contrastes medios, contrastes altos. Eso ya va a ser parte de la ecualización de toda la escena. Colores vívidos. Somos muy sensibles a los colores. Colores tanto pigmento como colores de luz. Por eso les decía que hay que ser muy cuidadosos con este recurso. Fíjense que en este espacio, esto es como la subida por una escalera que se ve bastante escultórica, con un espacio muy rico, todo blanco, y de repente aparece esta luz azul adentro, que es como que nos atrae, ¿no? O sea, si bien todos, estoy segura, están viendo la foto igual que yo, queremos saber qué hay ahí adentro, ¿no? Es como que somos un poco primitivos todavía en ese aspecto, a pesar de tantos años de evolución, pero es la realidad. Queremos ir a donde hay movimiento, a donde hay luz, a donde hay brillo, a donde hay destellos. Es una condición intrínseca de nuestro sistema visual, ojo, cerebro. Y patrones geométricos. Patrones geométricos también nos llaman mucho la atención. Entonces, donde haya patrones geométricos, el ojo va a ir. Entonces, del diseño de iluminación, nosotros podemos tomar la decisión de qué iluminar y cómo para acompañar o para no acompañar eso. Ahora, lo que no puedo hacer es generar patrones de luz desiguales sobre patrones geométricos, porque el cerebro ahí se vuelve loco y entiende que hay un desorden en el espacio. Voy a pasar un tema, si es que no hay dudas o consultas, así ya empezamos un poquito a cerrar. Contame vos, cómo venimos. No, súper, Josefina, dale nomás. Perfecto. Si tienen consultas las pueden ir dejando en el chat. Exacto. Antes de meterme en unos últimos ejemplos y casos de estudio, todo esto que les vengo contando
es parte de nuestra filosofía como empresa. Yo les dije al comienzo que nosotros somos diseñadores y fabricantes de luminarias, pero toda la base fundamental de qué diseñamos y cómo lo diseñamos, lo hacemos pensando en todo esto que les vine contando. Lenguaje de la luz, luz para ver, luz para mirar, luz para contemplar, plano vertical, bañadores de pared. Si ustedes después ven ERCO y entran un poquito a la página web, van a ver que en cada familia de producto hay bañadores de pared o algún tipo de luminaria que permite iluminar el plano vertical, porque para nosotros es fundamental. Entonces todo lo que pensamos y diseñamos tiene que ver con esto. Y de hecho, uno de nuestros lemas es luz, no luminarias. Es como un poco contradictorio, porque lo que terminamos entregando es un producto físico, pero créannos que si pudiéramos hacer invisibles las luminarias, las haríamos. No queremos que se destaquen las luminarias. En nuestro caso, que hacemos luminarias técnicas profesionales de alta performance. Obviamente un decorativo tiene otro objetivo, ¿no? Claramente. Ya un poquito contó Ximena que estamos en Alemania. Esto que están viendo acá es nuestro centro técnico en Ludenscheid, más o menos a 2 horas de Frankfurt. Y en este centro se concentra absolutamente todo lo que es diseño y producción de luminarias. Son luminarias íntegramente diseñadas y fabricadas en Alemania, y a partir de ahí hacemos como, bueno, toda la distribución. Pero esta pata, digamos, académica es muy fuerte, también como ya lo dijo Ximena en nuestra empresa, y realmente creemos que es fundamental que ustedes entiendan el diseño de iluminación como la pata fundamental del producto final que se va a entregar, y de esa experiencia que va a vivir el usuario. Yo siempre digo, pueden tener las mejores luminarias del mundo, que si el diseño empezó con el pie izquierdo, va a ser difícil reflotarlo. No así, al contrario. Nosotros empezamos en el año 1934 aproximadamente, con luminarias que eran algunas más de tipo decorativo, ¡utilitario, y con el paso del tiempo, y con la llegada ya de lleno de esta nueva arquitectura, fuimos entendiendo que todo el tema de la luz no pasaba por la luminaria en sí, sino por su relación con el espacio y los materiales, que es básicamente toda la teoría de Richard Kelly que les estuve contando. Y en los años 60, ERCO de alguna manera consolida este modelo que venimos utilizando hasta el día de hoy. De hecho, Richard Kelly es de alguna manera para nosotros un mentor dentro de lo que fue este nuevo cambio de estrategia y de estructura dentro de la empresa. Colaboramos directamente, o él colaboró directamente con nosotros, digamos, y empezamos a entender que el espacio era la parte fundamental, y la luminaria tenía que ser diseñada y definida en función de el espacio, las funciones y la experiencia del usuario, las personas básicamente. Todo el tiempo tratamos de alejarnos de lo que nosotros denominamos diseño cuantitativo, diseño de iluminación cuantitativo, que es esto de agarrar un plano, pensar en cómo pongo los puntitos de luz y qué cantidad de luz tengo. Nosotros vamos a pensar en diseño cualitativo, calidad de la iluminación, calidad de la luz, calidad del espacio. Les voy a dar unos ejemplos que me parece que van a ser bastante contundentes, sobre todo para los arquitectos que tal vez no les haya quedado claro algunas cuestiones referidas directamente al uso de luminarias muchas veces. Este es un ejemplo de un espacio que podría ser muchas cosas, podría ser una biblioteca, un comedor, incluso el foyer de alguna oficina, de una empresa corporativa. Fíjense cómo este espacio, yo marco acá a la derecha en el plano, muchas veces cuál es la tendencia. Estoy siendo un poco burda, ¿no? Pero la idea es que se entienda de manera contundente. Entonces, es tirar luz a ese espacio. Pero si yo analizo ese espacio en sus 3 dimensiones, la luz empieza a hacer cosas que no definen el espacio como fue pensado en la realidad, como fue concebido en la realidad. Y empieza a tener una iluminación muy uniforme, donde no hay puntos de orientación, donde yo veo que hay muchos elementos, y por supuesto los identifico, porque el cerebro es inteligente, pero que podría ser mucho más natural
la interacción de las personas con ese espacio y cómo entienden y viven ese espacio. Esto sería un diseño de iluminación cuantitativo. Diseño de iluminación cualitativo sería esto, por ejemplo. Tratar de entender el espacio en su esencia. O sea, si yo pensé en una doble altura, ¿por qué con la luz corto la doble altura? Estoy afectando la percepción, estoy generando un patrón de luz. Ustedes ahora ya saben lo que yo les conté sobre los patrones geométricos, ya sean físicos o de luz. Estoy interviniendo con la luz, la arquitectura, cuando en realidad una visión más fiel de lo que era tal vez esa arquitectura es algo más parecido a esto. Por supuesto que tengo que tener las herramientas, ahí entra la parte del diseño y los fabricantes, para poder hacer específicamente este tipo de iluminación, pero fundamental es entender cuáles son los elementos que quiero destacar, la escalera, las mesas, la recepción. No necesito el mismo nivel de luz en el piso que en la mesa, que es lo que básicamente está pasando acá. Tengo que destacar. Con luz para ver, definir la arquitectura. Con luz para mirar, destacar los elementos y las funciones. En este caso, no hay luz para contemplar, no siempre están todas presentes, depende del tipo de proyecto. Otro ejemplo muy característico, con el que se van a ver muy identificados, es espacios de oficinas. Espacios de oficinas donde la iluminación es totalmente homogénea, nosotros le llamamos a esto como sopa de luz, hay un montón de cosas adentro, pero hay un caldo de luz que ilumina todo por igual, que contiene todo por igual. Acá se suma un tema con los panel LEDs, o con la luminaria, en este caso, ¿no? Luminarias que son un punto de luz o una superficie de luz muy importante que desvía la atención y además se refleja en vidrios donde no puedo controlar el exterior, ¿no? De noche, créanme que esto se ve muchísimo más, esto sería una foto de un atardecer. Esto es iluminación cuantitativa. ¿Cómo sería este mismo ejemplo desde lo cualitativo? Bueno, más allá de la elección de la luminaria, que ese es un tema aparte, primero tengo que entender el espacio. No necesito el mismo nivel de luz en la mesa que en el piso. Destaco las superficies que sean importantes, sobre todo si son planos verticales. Destaco los elementos, genero contrastes, genero riqueza en un espacio que claramente fue pensado desde el interiorismo para tener una riqueza, pero que acá con la iluminación no lo estoy consiguiendo. Eso sería básicamente la gran diferencia entre iluminación o diseño de iluminación cuantitativo y diseño de iluminación cualitativo, que es por lo menos a lo que nosotros apelamos. Nosotros decimos, es posible pensar en un foyer, en un lobby, ¿no? Agarrándonos un poco de toda esta idea del Sea Grant Building, donde cuando haya elementos de superficie vertical que podamos destacar, lo podamos hacer. No pensar en que el piso es la superficie que más información me devuelve, pensar en las personas, pensar en cómo percibimos, entender el sistema visual. Un diseñador de iluminación es justamente la persona que entiende de estos conceptos, y por eso siempre decimos que es muy importante que los arquitectos consideren al diseñador de iluminación de cero en un proyecto, para que los pueda acompañar y aconsejar de la mejor forma. Luminarias habrá cientos, pueden entrar al catálogo. A ver, todo esto que digo es como que suena que no me importan las luminarias que diseñamos y fabricamos, por supuesto que nos importan, y después hay toda una parte técnica, súper ingenieril e importante que nos diferencia del resto y que hacen a lo que es la marca, pero es fundamental tener este paso previo resuelto. Es lo que les digo siempre y soy repetitiva. Buenas luminarias no hacen buen diseño de iluminación. Tiene que haber un buen diseño de iluminación, y bueno, luego veré cuáles son mis recursos para ver cómo conseguir esos resultados. Resultados que se van a ver plasmados en distintos tipos de proyectos. Proyectos, por ejemplo, residenciales. Fíjense cómo en residencial también le puedo dar importancia al plano vertical y trabajar con las capas de luz de Richard Kelly. Cuando piense en exteriores de esas residencias, cómo se ven las superficies. Espacios de oficinas de distinto tipo. Olvídense de las luminarias, ya sé que nosotros somos muy visuales y tratamos de identificar, ay, qué lindo el artefacto, embutido, suspendido. Bueno,
por supuesto, pero acá lo que me interesa es que vean los conceptos, bañados de pared donde pueda. Acá de repente no quiero bañado de pared, quiero destacar otros elementos. Iluminación horizontal donde la necesite, menos iluminación donde no la necesite. Espacios de shop, donde también hay que entender, es otra categoría, ¿no? El retail, porque entran a jugar otras cuestiones. Acá también hay venta, ¿no? En todos los espacios donde hay venta de producto, juegan a nivel psicológico otras cosas, pero bueno, todo lo que es display, vitrinas, tratarlo de distintas maneras, entender cómo es la psicología del comprador, del vendedor. Esto las empresas de retail lo tienen clarísimo. Espacios tipo, nosotros le llamamos community, ¿no? Esto es una biblioteca en Stuttgart, donde hay bastante afluencia de público, donde van a recorrer y confluir distintos tipos de personas, en rango etario, culturalmente también. Entonces, bueno, en este caso, fíjense cómo, aprovechando que tengo libros y que van a estar todos en el plano vertical, también la iluminación propia del edificio es solo esa iluminación vertical. Espacios también de tipo community, pero donde, bueno, ya hay elementos que necesitan de una iluminación horizontal y de acento y más escultórico, de modelado, en este caso como, bueno, toda esta especie de jardín interior en una biblioteca. Fachadas, ¿no? De nuevo, que era lo que les decía, fachadas como las que podría ser, este es el edificio, uno de los últimos de Big, de Twist, que es un museo, básicamente una galería, una gran galería, donde a veces no iluminar es la respuesta, ¿no? O sea, acá no estoy iluminando toda esta parte súper escultórica del edificio, sino que por contraste estoy definiendo la forma. Es muy importante, yo acá no hablé mucho de la sombra y del no iluminar, pero es una parte muy importante en el diseño de iluminación. A veces lo que no iluminamos es más, ¿no? Eso siempre cuidado. Y voy cerrando con otro de nuestros lemas, que es que la luz es la cuarta dimensión de la arquitectura. Yo les hablé de que nosotros vivimos en la tridimensionalidad, vivimos en 3 dimensiones, pero esa tridimensionalidad, ese volumen físico, no sería apreciable si no existiera la luz. Entonces realmente no podemos pensar en la luz como un elemento de infraestructura que entra después, sino que tiene que ser una parte concebida desde cero con el espacio. ¿Sí? Acá termina la charla y escucho dudas y consultas, y les dejo esta página donde, bueno, pueden ver, antes de que empecemos con todo el ping-pong de preguntas y respuestas, webinars que vamos a estar dando, y acá tienen, bueno, el QR para entrar a la web cuando quieran y seguir buceando e indagando en toda la información de la charla. Buenísimo, Josefina, muchísimas gracias por esta clase. Creo que es súper inspiradora para todos los que estamos acá, los conceptos y frases que has dicho que son, creo que clave para un buen diseño de iluminación, el trabajar la luz con intención, pensando en cómo funcionan las personas, cómo funciona nuestra vista y por qué nos dejamos atraer, ¿cierto? Nada, agradecerte, y abro el micrófono para el que quiera comentar algo, preguntarle algo a Josefina. Acá te agradecen mucho a través del chat. Yo no estoy viendo el chat porque dejo de verlo, si abro todo, pero a ver, lo voy a abrir. Ah, no, acá lo puedo ver, sí. ¿Se puede de una vez? Sí, claro. Hola, Josefina, ¿qué tal? Pablo Gas. Hola. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias. A mí me toca mucho ver el tema de control. Te perdí ahí, Pablo, no sé si soy solo yo. Yo también pensé que era yo, pero es Pablo. Como parte de estas escenas, o un control como parte de generar estos diferentes capas, es bastante interesante, bastante importante, como para poder enfatizar y poder no siempre tener, obviamente, encendido todo, ¿no? Exacto, sí. A ver, hay algo, no los quería marear mucho, porque cuando empiezo a tirar ya millones de conceptos mareo a todo el mundo, pero ERCO siempre, hay una estrategia, digamos, que persigue ERCO en general,
que tiene que ver con todo lo que les conté, pero se llama el confort visual eficiente, ¿no? Que son como las distintas patas más técnicas y las que son más de diseño, que tienen que confluir para tener un buen proyecto. Una es diseño de iluminación cualitativo, que es básicamente lo que vimos, plano vertical, que es básicamente también lo que vimos, y después vienen 3 patas más técnicas. Una que es fuentes de luz eficientes, que bueno, hoy todos estamos trabajando con LED y es otro capítulo para otra charla, entrar en los parámetros LED. Después es poder controlar la luz realmente, o sea, una vez que tengo una fuente, cómo controlo, no desde el punto de vista de la domótica, sino de control lumínico. Y la tercera pata de la parte técnica, y no menos importante porque sea la tercera, es los sistemas de control, ¿no? Como vos bien decís, hoy más que nunca, el sistema de control es un aliado no solo para esta configuración de distintas escenas, sino realmente un aliado desde lo energético. Y cuando hablo del sistema de iluminación, no solo hablo de lo domótico, exclusivo, de la domótica en exclusivo, sino que a veces el sistema de control o la forma de controlar algo que necesito en ciertos espacios es a veces la más simple, ¿no? Como un par de teclas, prende y apaga, y hay lugares donde sí que amerita algo más sofisticado. Pero creo que hablando de tipo de proyectos de cierta escala, hoy no hablar de sistemas de control es un error, ¿no? O sea, con las posibilidades además que nos da el LED, en términos de electrónica y todo lo que se viene ahora, ¿no? Desde wireless, no wireless y qué sé yo, qué cosas más vendrán. No incluir hoy el sistema de control en todo este esquema, sí, coincido con vos, sería un error. Es fundamental. No sé si me escuchó, Pablo. Sí, muchas gracias. La verdad es que gran comentario. Me alegro. Gracias, Pablo. Un gusto tenerte acá. Cristina Cornejo quería, si pudieras reforzar la diferencia entre luz para ver y luz para mirar, y abajo sí. También pregunta, además de la diferencia entre brillo y luminosidad. Perfecto. Luz para ver sería una luz, como yo decía, más orientada a definir la arquitectura, a definir los planos, ya sean esos planos verticales, el techo, o sea, plano horizontal superior, o el piso, plano horizontal inferior. Es una luz que va a ser normalmente más difusa, más lo que nosotros llamamos luz general, pero abocada a definir la envolvente. Eso sería tal vez más una definición de luz para ver, luz arquitectural, luz del envolvente. Y luz para mirar es cuando yo ya tengo que dirigir la mirada del usuario en términos de funciones o de elementos. Si llego a una recepción, la recepción donde están las personas, donde voy a hacer una consulta, si estoy en una oficina, la mesa de trabajo, o el punto de encuentro con mis colegas, exacto, elementos, logo de una empresa, escultura. Hay en ciertos ámbitos donde el tema de luz para ver, para mirar y contemplar, o luz para contemplar, que no lo dije, bueno, no me preguntaste sobre eso, pero podría ser una luminaria decorativa, cambio de color, cambios dinámicos, bueno, hay un montón de recursos para hacerlo. Después, cada espacio, cada cliente, cada presupuesto, cada requerimiento, te va a llevar a trabajar los distintos tipos de luz de distinta forma. A veces pasa que la misma luz que define el envolvente es la que te está iluminando, por ejemplo, obra de arte, o algo que tengo que leer, alguna información. Entonces, la misma luz para ver está siendo también luz para mirar, porque atrae tu atención para llevar a cabo una función específica. En museos o galerías, por ejemplo, esto de la luz para ver, para mirar y para contemplar no se aplica de manera tajante, porque uno ya está yendo a ver, por un lado, obras de arte, que es una cuestión muy específica, y donde ya las decisiones de cómo se ilumina son decisiones curatoriales que están directamente relacionadas con una línea editorial del museo o con lo que pide un artista. No hay bueno ni malo, por ejemplo, dentro de lo que es un museo. A mí me tocó millones de veces de estar en museos colaborando con algún tipo de iluminación,
y que a mí me parezca que no era la forma de iluminar una obra y el artista lo quería iluminar de otra porque consideraba que así era como lo había concebido, y bueno, ya sabemos, en residencial también, muchas veces lo que quiere el cliente es su casa, finalmente él lo va a vivir y punto. Con eso me refería también al tema de que creía que Richard Kelly fue una persona muy inteligente en términos de no querer dejar su firma en los proyectos, ¿no? Como que a veces, bueno, el ego o el querer nosotros entender que las cosas deben ser de una manera, a veces nos llevan a tomar decisiones donde después el que tiene que habitar ese espacio no se siente confortable, ¿no? Es como que entender eso también está bueno, porque no todos tenemos la misma medida de lo que es buena iluminación o cómo debería estar iluminado. Depende mucho de la percepción, con lo que uno se sienta cómodo. Sobre todo en estos espacios más subjetivos, ¿no? Museos, residencias, varía mucho. Pero volviendo al resumen en concreto, a la pregunta en concreta, luz para ver, arquitectural, define el envolvente, luz para mirar, funciones y elementos. Y brillo y luminosidad sería la intensidad de luz. O sea, puede ser desde un punto, o sea, desde un elemento que esté iluminado focalmente, ¿no? Luz para mirar, en este caso sería muy focalmente, de acento, hasta un plano de luz, un bañado de pared, pero con una intensidad, una luminosidad muy alta. Y brillo es el deslumbramiento, es cuando vos ves un punto de luz, el punto de luz de la fuente de la luminaria, que es muy intenso, ¿no? Normalmente. Entonces, cuando hablo de luminosidad, hablo de ecualizar esas superficies, ahí entra el tema de control, que hablaba Pablo también, ¿no? Tengo que saber ecualizar y diseñar cómo se va a componer la escena para que sea equilibrada, y el brillo, ahí tal vez sí tenga que ver no solo la ubicación de la luminaria, sino la selección de la luminaria adecuada para que moleste lo menos posible en función de la posición y de la tarea. No sé si con eso respondo. Y queda súper claro. Muchas gracias, Josefina. No, por favor. Súper. ¿Algún comentario tuyo, Sime, o de alguien? Abre el micrófono, no tengo drama. ¿Constructivo o destructivo? Acepto ambos. Mira, acá puros buenos comentarios en el chat de que les encantó la charla. Acá Miriam dice que tiene que ver con la uniformidad. Ahí lo estoy leyendo. Claro, que le juega un poco en contra el tema normativo de la uniformidad. Sí, las a ver, imágenes ahí... que mostraste, ¿qué homogeneidad tenía? Bueno, eran unas imágenes de simulación, claramente había un contraste mínimo 1:3, 1:5 con el piso. Hay un tema con lo normativo, por supuesto que después de todo esto teórico que yo hablé, entra lo normativo de cada lugar. Cabe destacar que la normativa se está revisando en todos lados, no en todos los países, y no en todos los tipos de proyectos se aplica la normativa, ¿no? O sea, obviamente en Chile ustedes tienen una situación particular, Argentina otra, España otra. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, la normativa normalmente que se utiliza en Europa, que deriva de la normativa alemana, en Alemania es solo una recomendación, por ejemplo. En España, lo que son las aseguradoras de trabajo, lo que se llaman las ART, las toman al pie de la letra. Por ejemplo, en España, y por ahí si alguien español me colabora y lo confirma, el tema de los 500 lux media en un espacio de oficina es en cualquier punto del espacio, que es una locura. O sea, que alguien venga con un luxómetro y se ponga en un rincón alejado de las mesas y que tenga que medir 500 lux ahí y en las mesas, lleva, por ejemplo, un sobredimensionamiento de del espacio, a tener que trabajar mucho más el tema de la dimerización, de las escenas, complejiza de alguna manera la instalación. En tema de uniformidad, las normativas que venimos arrastrando son normativas que han tenido poca actualización y que de hecho ahora se están actualizando. Se acaba de actualizar la normativa europea. Ustedes también estuvieron pasando por un proceso de actualización reciente.
y hay muchos criterios que de a poco se van acomodando, así como se están revisando el tema del CRI, y están entrando otros componentes y otros elementos a tener en cuenta, así como se está revisando el tema del UGR, que con el equipo de Siluz tuvimos una charla el año pasado, ¿no? Cómo entender el UGR, cómo a veces un método o un cálculo que se definió hace años y se sigue arrastrando hasta ahora, cuando utilizábamos una normativa que requería un nivel de luz sobre la mesa, cuando todos utilizábamos papel y hoy todos utilizamos computadora, y se está revisando UGR, se está revisando iluminación media, está empezando a tener más importancia la iluminación cilíndrica, o sea, cómo se ven las caras de las personas, porque también cambió la forma de hacer el uso en la oficina, ¿no? Entonces, siempre que pueda aplicar estos principios de cómo ilumino y dónde y cómo equilibro las cosas, y el plano vertical y la iluminación cualitativa, bueno, voy a tener que tener en cuenta alguna normativa que seguramente me ponga alguna restricción. Yo recuerdo hace relativamente poco, no tan poco, era en época pandémica, hubo bueno, muchos webinars y discusiones en distintos ámbitos virtuales, y recuerdo que no era un webinar nuestro, pero estábamos comentando, eran muchos lighting designers hablando de, bueno, de los obstáculos que nos presentaban las normativas a la hora de, bueno, de ser creativos, y recuerdo que uno de los lightings, de hecho era un lighting chileno, dijo, tenemos que involucrarnos más como lighting designers en las decisiones de normativa, porque finalmente los que terminan definiendo las normativas, o en su gran mayoría, no son los diseñadores de iluminación, que al fin y al cabo somos los que terminamos desarrollando la tarea. Entonces, bueno, tiene que ver un poco también con hasta qué punto jugamos dentro de ese juego y cuáles son los requerimientos, ¿no? Como que a veces esto nos pasa en todos lados, ¿no? Las leyes y las normativas se toman allá arriba, y después somos los mortales los que tenemos que hacer malabares para que algo se cumpla. Obviamente no estoy haciendo apología de no cumplir con la normativa, ¿no? En ningún lado. Pero creo que acá por lo menos, donde la normativa, hablo del caso de Argentina, es más flexible según qué casos, se han logrado hacer proyectos adaptando, ¿no? Ciertas cuestiones, o sea, ¿dónde tomo los 500 lux? El piso tiene que ver con la media y la uniformidad de ese espacio, tiene que ver, no tiene que ver, dónde defino los puntos de cálculo, lo mismo para el UGR, que muchas veces sabemos que se toma de manera inadecuada, o donde se cree que una luminaria tiene UGR por sí misma, cuando eso no existe, o sea, el UGR es la definición de un concepto espacial que contiene esa luminaria. Bueno, hay varias cuestiones para analizar, pero no tengo una respuesta concreta sobre cuál era la uniformidad. Claramente no era uniforme, claramente no. Sí, bueno, ese es un tema igual para conversarlo largo, el tema normativo, porque, bueno, se siguen actualizando, pero finalmente los países de este lado del globo, seguimos teniendo siempre normas que se hicieron hace 10 años o más. Pero bueno, es un tema... Es un tema, en todos lados. Y ojalá sí, nos sí. involucremos en esto, y finalmente somos nosotros los que ejecutamos estas normas. Claro, claro, sí. Bueno, se nos acaba el tiempo. Darte las gracias, Josefina, darle las gracias a todos los que estuvieron con nosotros hoy día. Esta charla va a quedar grabada y nosotros siempre subimos todo a nuestro canal de YouTube. Alex Carrillo preguntaba si es que podrías compartir la presentación. Sí, podemos mandar un resumen PDF de la presentación, no hay problema. Perfecto. Ok, entonces les podemos mandar eso. Recordámelo después y yo lo preparo. Sí, ningún problema. Muchísimas gracias, Josefina. Por favor. Gracias. Un placer. A todos los que estuvieron hoy día. Y bueno, seguimos siempre haciendo cosas súper interesantes con ERCO, así que estén atentos para lo que se viene. Así es. Que estés muy bien, Josefina. Bueno, igualmente, que tengan buen cierre de semana, que ya se empieza a terminar. Un abrazo grande a todos. Chao, hasta luego. Chao, chao.